Hola, ¿qué tal estáis? Hoy quiero hablaros de la personalidad pasivo-agresiva. El vídeo pasado hablábamos de la personalidad narcisista y al contrario que la personalidad narcisista, pues que se muestra soberbia y altiva y busca el halago y la admiración, por lo que no resulta muy difícil observarla, ¿no? Identificarla. La personalidad pasivo-agresiva suele ser más sutil, es decir, menos evidente, ¿no? Como si actuaran estas personas en la sombra, sin apenas ser vistos, ¿no? Se caracteriza por una dificultad manifiesta en expresar las emociones como el enfado o la rabia o la frustración, expresarlas de una forma clara y asertiva, y utilizar para ello, para expresar estas emociones, pues actitudes y comportamientos en los que se muestra la agresividad de forma soterrada, ¿no? Y además no siempre en línea con lo que le ha generado dicho enfado o frustración. Bueno, la personalidad pasiva-agresiva se consideró un trastorno de personalidad hasta que se sacó de la clasificación diagnóstica y pasó a considerarse un tipo de trastorno de lo que se entiende como personalidad negativista. La conducta pasivo-agresiva pues, consiste en mostrar en primer lugar una reacción aparentemente indiferente o pasiva ante el otro y ante uno mismo y de una forma justificada o no reaccionar mediante una agresividad encubierta. Y esta es precisamente la dificultad para detectar este perfil agresivo, ¿no? Pues se enmascara dicha agresividad pues detrás del sarcasmo, la ironía o incluso la amabilidad, ¿no? Y una aparente necesidad de agradar, ¿no? Es importante saber que este perfil presenta diferentes caras ante lo que dice o entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Teniendo dificultades para empatizar y ejerciendo además un abuso muy sutil, pero de igual forma muy desgastante. Generalmente estas personas suelen ser bastante inflexibles, con poca autocrítica y además presentan dependencia emocional, aunque no lo manifiestan abiertamente, puesto que son como muy defensoras de su libertad y autonomía, ¿no? Se trata, por tanto, de un perfil bastante ambivalente. Es cierto que en algún momento pues, todos podemos ejercer la agresividad de forma pasiva, ¿no? Podemos actuar de este modo pues, cuando tememos o tenemos miedo a crear conflicto con otra persona porque no queremos confrontarlo, ¿no? Aunque sintamos o estemos llenos de rabia, ¿no? El problema estriba que algunas personas muestran este patrón de comportamiento de forma frecuente y lo convierten en su modo habitual de afrontar las situaciones que les generan estas emociones que os decía anteriormente, ¿no? Dice la frustración, el enfado, el enojo, el rencor, ¿no? Por lo que entonces podríamos considerar que han desarrollado un trastorno pasivo-agresivo en el modo de relacionarse, ¿no? Esta conducta refleja, por un lado, la hostilidad y el resentimiento hacia otros que la persona no se atreve a manifestar abiertamente. Y por otro lado, la frustración de que no encuentran la gratificación deseada en relaciones donde normalmente se muestran sumisas y complacientes, ¿no? No está claro tampoco el origen de este rasgo de personalidad. Algunos autores asocian estas actitudes a las dificultades en los vínculos de apego con sus figuras parentales, ¿no? Ya que en el desarrollo del vínculo pues, se han sentido inseguros, ¿no? Y que el apego sea inseguro no significa que la persona no haya sido querida, sino que la forma en la que han establecido los lazos y las relaciones con sus padres no les han aportado la suficiente seguridad y protección para desarrollar pues una confianza emocional, ¿no? Y por tanto un desarrollo adecuado de las características de personalidad dando lugar a este tipo de comportamiento, ¿no? También se suele dar en personas que han sufrido situaciones de acoso, de bullying, ¿no? Ya que se han sentido muy expuestas y en muchos casos maltratadas, ¿no? Este tipo de situaciones suelen generar mucha rabia y una mala gestión de esta emoción de la rabia pues produce mecanismos de defensa de este tipo de conducta pasivo-agresiva, ¿no?
Se suele mostrar también en personas digamos, con dificultades en su autoestima y por tanto en la posibilidad de gestionar adecuadamente las emociones, ya que la capacidad para gestionar las emociones ante un conflicto implica una seguridad personal y unas estrategias de afrontamiento basadas en dicha seguridad que una persona con la autoestima baja y con este perfil pues carece de ello, ¿no? Por lo tanto, para conseguir logros terapéuticos es importante que la persona sea consciente de dichas conductas pasivo-agresivas, que tome conciencia de su problema y que busque soluciones a ese modo de comportamiento, ¿no? Porque si esto no ocurre, es difícil que se puedan producir los cambios necesarios, ¿no? Os comento algunos rasgos que os pueden ayudar a observar esta personalidad, bien en vosotros mismos o bien en personas cercanas, ¿no? Son personas que evitan responsabilizarse de sus actos, que no siempre, ¿no? Pero cuando no son capaces de responsabilizarse de sus actos, encuentran además una larga lista de excusas para ello, ¿no? Pueden mostrarse disponibles para hacer tareas o favores, pero luego resulta que no los hacen, ¿no? Tratan de frustrar y bloquear los planes de los demás, especialmente cuando se les pide su aportación y colaboración en dichos planes, ¿no? Tienen un carácter desafiante, irritable, se quejan con facilidad, a menudo por temas injustificados, ¿no? Intentan imponer sus ideas de manera indirecta, son dependientes en sus relaciones, pero de forma hostil, es decir, se vinculan más íntimamente de lo que reconocen, pero emplean la agresión para lograr autonomía y salir de la sumisión, ¿no? Suelen tener una visión negativa del mundo y de que las personas además, pues en fin, son malas, ¿no? Y que además al final acaban cumpliendo por cómo las tratan cuando ejercen la agresión, ¿no? Son personas poco asertivas, es decir, es un rasgo bastante evidente, que se frustran con facilidad y se quejan con frecuencia de que sus actos no tienen efecto en el entorno en el que se mueven, ¿no? Por ello toman una actitud pasiva y agresiva. Theodore Millon, que es un psicólogo ya fallecido, psicoanalista americano, uno de los mayores expertos en el estudio de los trastornos de personalidad, distingue 4 tipos diferenciados en la personalidad pasivo-agresiva, ¿no? A uno le llama el tortuoso, que se caracterizan por sabotear cualquier intento de que se les exija un compromiso y un rendimiento, ¿no? Tienden a la procrastinación y a la obstinación y suelen ser lentos e ineficaces. Utiliza con frecuencia el silencio y el olvido y no es raro que pidan bajas laborales en momentos de máxima exigencia, ¿no? Luego está el abrasivo, que este subtipo se muestra bloqueado ante la disyuntiva de hacer lo que quieren o ser leales a los demás, ¿no? Buscan incoherencias en los otros para poder atacarles y se sienten moralmente superiores, ¿no? Luego está el descontento, que son un poco depresivos, es decir, no paran de quejarse por cualquier pequeñez a la que suelen elevar a una gran categoría, o por ofensas ocurridas hace mucho tiempo, ¿no? Señalan con frecuencia la ineficacia de sus superiores y culpan al otro en lugar de asumir sus propios errores, ¿no? Luego Millon habla del dubitativo, ¿no? Que tanto sus emociones como actitudes son fluctuantes y no es fácil saber a qué atenerse con ellos. Pueden mostrarse agradables y afectuosos o intransigentes y hostiles sin que haya motivos claros que justifiquen ese cambio de actitud, ¿no? También pueden mostrarse confiados y seguros y al poco pues ofrecerse dependientes incluso con comportamientos infantiles, ¿no? Quiero comentaros un caso que conocí en consulta y que quizás os ayude a entender mejor este tipo de personalidad, ¿no? Los personajes aquí evidentemente son ficticios, ¿no? Laura, a la que vamos a llamar, acudió a terapia mostrando un alto nivel de ansiedad y sintiendo un desbordamiento emocional bastante desconocido para ella hasta aquel momento, ¿no? Laura tenía entonces 50 años, llevaba 25 años de casada y tenían 2 hijos.
era una mujer universitaria, una buena profesional, digamos, reconocida y considerada. Mientras sus hijos fueron pequeños, pidió una excedencia para poder estar más presente con ellos, ¿no? Durante todo ese tiempo, su marido no dio nunca muestras de colaboración en las tareas domésticas ni en la asunción de otras responsabilidades inherentes al ejercicio de la paternidad, ¿no? Él era un alto ejecutivo de una empresa financiera. Los hijos siempre mostraron una mayor afinidad con Laura que con su marido, algo que a él le costaba aceptar y culpaba a su mujer de dicha situación, aunque no lo mostraba de forma explícita. Cada vez que observaba muestras de cariño de sus hijos hacia su esposa, él utilizaba el castigo pasivo-agresivo de forma evidente, es decir, pues la humillaba a lo mejor ante sus amigos y familiares, apenas conversaba con ella, llegaba más tarde de lo habitual a casa, en fin, bueno. Esta situación duró bastante tiempo, ¿no? Aunque no con la misma intensidad. Según Laura, había épocas de bonanza, pero nunca lograba averiguar en qué momento se iba a romper esta bonanza ni el motivo de dicha ruptura. Cuando ella trataba de averiguarlo, la respuesta por parte de su marido siempre era la misma. No, si no estoy bien, no pasa nada, no tengo ningún problema, ¿no? Aunque sus conductas decían lo contrario, ¿no? Laura llegó a desarrollar una actitud conocida como indefensión aprendida, que consiste en un bloqueo emocional y actitudinal, pues ya no lograba identificar qué comportamientos suyos eran los causantes de la actitud pasivo-agresiva de su marido, ¿no? Podía comportarse de una determinada manera y obtener una respuesta pasivo-agresiva. Y ese mismo comportamiento obtenía en otro momento una respuesta amable y afectuosa, ¿no? Bueno, después de un tiempo, Laura decidió separarse. Y cuando se lo planteó a su marido, este no mostró una gran ni indignación, ni una preocupación manifiesta, ni, en fin, incluso un dolor observable, ¿no? Pero a los pocos días se enfermó de forma evidente con síntomas, incluso en la capacidad motora, una especie de disociación de personalidad, que los médicos diagnosticaron como trastorno de conversión, al no encontrar causas físicas que justificaran dichos síntomas, ¿no? Bueno, dado que Laura decidió acompañar a su marido en este trance y postergar la posible separación, los síntomas pues fueron desapareciendo y se le dio de alta, ¿no? Bueno, en fin, la verdad es que después de muchas vicisitudes, pues Laura logró separarse y recuperar parte de su vida. El abordaje terapéutico con estas personas implica el aprendizaje de formas asertivas de comunicación para que puedan expresar abiertamente los temores, los deseos, la rabia y en general las emociones y pensamientos que tienen sobre sí mismo y sobre los otros, ¿no? Sin que ello implique sentirse vulnerable o desprotegido o indefenso, ¿no? Para evitar en este caso que recurra a la conducta pasivo-agresiva, ¿no? Para ello hay que abordar el conflicto también entre el miedo a depender de los otros que tienen y la rabia por ver limitada su autonomía. Esto implica abordar las emociones que sienten en las relaciones con los demás, donde suelen sentirse dependientes, indefensos, por lo que suelen, pues desde procrastinar, obstaculizar, irritarse con facilidad, la queja o incluso la destrucción, ¿no? Implicaría también un trabajo para mejorar su autoestima, para que pueda dejar de percibirse a sí mismo en situación de desigualdad frente a los otros y ayudarles a comprender que también tienen capacidades para lograr sus propios éxitos y reafirmarse como personas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de este tipo de personalidad y comentaros o recordaros también, porque algunos ya lo sabéis, que bueno, el fin de semana del 17 al 20 de marzo pues tenemos un retiro de silencio y meditación que hacemos siempre en el monasterio de los Carmelitas Descalzos en Las Batuecas, en la provincia de Salamanca, que queda en algunas plazas y que si estuvieseis interesados en ello, en el vídeo, al principio del vídeo, en el texto que se pone ahí, os dejo mi número de WhatsApp
para que aquellos que pudierais estar interesados pues os pueda enviar la información. Pues nada más, que como siempre agradeceros vuestra atención y nada, que tengáis pues una semana estupenda por delante. Nos vemos aproximadamente en un mes. Un abrazo.